Vamos a ir a Marcos 12 y vamos a leer los versículos de 28 a 34. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34, y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él y es alimento para nuestros corazones. Uno de los escribas que había estado presente en la discusión y que vio lo bien que Jesús les había respondido, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le respondió: el más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo en importancia es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El escriba le dijo: bien, maestro, hablas con la verdad cuando dices que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al verlo Jesús responder de esa manera tan sabia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía ya a preguntarle nada. Vemos una vez más. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra, por este registro del Evangelio de Marcos, Señor, que recoge las palabras de nuestro Señor y Salvador y que nos apuntan, Señor, a aquello que de alguna manera estás pretendiendo suceda con nosotros, suceda a través de nosotros al darnos la ley. Ayúdanos a vivir, por lo menos, Señor, con la intención y la disposición, Señor, de amarte a ti con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Oramos que en esta mañana, por la iluminación de tu Santo Espíritu, por la palabra predicada y por tu gracia, Señor, seamos capacitados, Señor, a vivir de esta manera. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, hemos visto los 10 mandamientos, también conocidos como la ley moral de Dios. Y esta es la ley a la que el apóstol Pablo allá en Romanos 2 se refiere como la ley escrita en el corazón del hombre. Esa ley que o lo reprueba o lo aprueba, que lo acusa o que lo justifica. Es algo que tenemos escrito, que viene, por así decirlo, de fábrica. Dios lo colocó allí y nos indica de alguna manera aquello que está bien y que está mal. Por lo tanto, es ley autoritativa, universal y atemporal. ¿Qué significa eso? Que es para toda la humanidad, de cualquier tiempo, de cualquier época y de cualquier lugar. Justamente porque descansa en la palabra y en la autoridad del único Dios verdadero, que es soberano y juez supremo del universo. ¿Ok? Ahora, recordemos lo que estaba sucediendo en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos se estaba, por así decirlo, conformando la nación de Israel y estaba recibiendo su constitución nacional, su ley, sus estatutos, sus principios, aquello que ahora le iba a dar identidad y ética a una nueva nación que acaba de ser formada por un evento sobrenatural y milagroso. Un contingente de esclavos en Egipto, sometidos por más de 400 años, y ahora están a punto de convertirse en una nación independiente, con un nuevo dueño, con una nueva identidad y con una nueva ética. Y lo que viene después de Éxodo 20 es todo el detalle de esa ley, todas las microleyes, por así decirlo, que se desprenden de esa gran ley moral. Otra palabra para referirse a eso es la jurisprudencia de Israel, o sea, la aplicación de la ley en sus mínimos detalles a las más diversas situaciones y circunstancias que los israelitas, el pueblo de Dios, podrían vivir en el día a día. Entonces, de esa ley moral se desprendía una serie de leyes civiles, ceremoniales, jurisprudencia. Y ahí entonces se llegó al consenso, por lo menos la tradición judía rabínica apunta que los judíos eran obligados a cumplir 613 leyes, 248 leyes positivas
y 365 leyes negativas, o sea, exigencias y prohibiciones, positivas y negativas. Y una de las tradiciones dentro de los maestros de la ley era preguntarse cuál era el más importante de todos ellos. Claro, hay 603 preceptos y ellos querían saber lo más importante, aquello que necesitaba ser cumplido sí o sí. Inclusive fíjense cómo Jesús reprueba el farisaísmo y la hipocresía de muchos fariseos, por ejemplo, que se conformaban con la obediencia a leyes muy minuciosas y muy pequeñas, pero dejaban de lado las grandes cuestiones de la ley. Jesús los reprende y les dice: ustedes están más preocupados por dar el diezmo del comino, de la hortelã, se me fue el nombre, lo dije en portugués, pero estaban preocupados con esos detalles mínimos y estaban pasando por alto la misericordia, la compasión y el amor. Entonces había toda una tradición de preguntarse, bueno, ¿qué será lo más importante en medio de todo ese mar de leyes que hemos recibido? ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Es básicamente lo que estamos preguntando. Y ellos tenían, cuando se hacían esa pregunta, estaban yendo a un universo más o menos de 613 preceptos. Eso es una tradición, puede ser muchísimos más, probablemente son más. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, de los 10 mandamientos que vimos, apenas 10, ¿cuál creen ustedes que es el mandamiento más importante de esos 10? ¿Cuál es el mandamiento que nosotros no podemos pasar por alto ni un momento? El 1, ¿qué más? Amar a Dios, amar al prójimo. Bueno, es lo que tenemos ahí. Bueno, podemos llegar a conclusiones diferentes, yo creo, ¿no? Para unos puede ser el 10º mandamiento, por ejemplo, que vimos la semana pasada. Concluyen que el descontentamiento es ese suelo fértil sobre el que nacen todos los demás pecados. Para otros puede ser el primer mandamiento: oye, no se pueden tener dioses ajenos delante de Dios. Él debe ser nuestro primer amor. Ningún afecto debe superar al amor que nosotros tenemos por Dios. Esto es lo más importante. Para otros puede ser el 6º mandamiento, ¿no? La vida es sagrada, hay que preservarla. Esto es lo más básico y esencial en la vida. ¿Qué es lo más importante? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Esto es lo más importante. Porque Él nos va a llevar a lo que realmente Él desea y lo que Él quiere y lo que Él está esperando con la ley. Y esta pregunta, aunque está en un contexto religioso, y yo se las estoy colocando a ustedes también, que estamos dentro de una iglesia, es una pregunta igual común fuera de la iglesia, entre las personas. Tal vez no se las hacen conscientemente, pero las personas, ellas buscan y definen finalmente qué es lo más importante en la vida. ¿No? Si ustedes, no sé si han visto estas entrevistas ahora con redes sociales un poco más famosas, le preguntan a las personas qué es lo más importante en la vida, o de qué religión eres, o cuál es la verdad de tu vida. Y muchos dicen: no, lo más importante es ser buena persona, es ser feliz, no hacerle mal a nadie, ser alguien bueno. Pero esa bondad es subjetiva, porque es una bondad definida por ellos mismos. ¿Qué tan suficiente o qué tan bueno debo ser para ser considerado una buena persona? ¿Las intenciones también valen o solo el resultado de mis intenciones? Y si yo intenciono hacer el bien, pero resulta ser malo, también cuenta. Entonces necesitamos un parámetro objetivo, absoluto, que defina para nosotros qué es lo que verdaderamente importa. Y eso es lo que Jesús va a responder aquí. El escriba que hizo la pregunta a Jesús tal vez esperaba que Jesús enfatizara un rito, una ceremonia, una formalidad externa, pero su respuesta no fue elegir uno de los tantos preceptos. Él sintetiza la ley en una acción bien concreta que tiene como objetivo a Dios y al prójimo. Y esa acción es amar. Este es el fin último de la ley, el amor en esas dos direcciones, para arriba y para nuestro horizonte, es el cumplimiento de la ley. Justamente porque la esencia de la violación de la ley de Dios es el desprecio y el desamor.
En el Decálogo, la violación de los 4 primeros mandamientos constituyen desprecio por Dios. Y los últimos 6, desprecio por el prójimo. Esto es básicamente lo que sucede en la violación de la ley de Dios. En ese sentido, el cumplimiento de la ley no puede ser otro que el amor de Dios, que el amor a Dios y el amor al prójimo. Esa es la respuesta de Jesús en un sentido, pero vamos a detallarla un poco más. Bueno, antes de esta respuesta, amar a Dios con todo lo que somos y amar al prójimo como a nosotros mismos, Él declara, Jesús, uno de los versículos más conocidos del Antiguo Testamento dentro del judaísmo, algo que comúnmente se llama el Shema. Shema es la palabra hebrea para oye. Entonces esa frase, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, toda esa declaración se llamaba el Shema. Y él era proferido 2 veces al día. Y después del Shema venía esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo el Shema? Que el Dios de Israel era el único Dios vivo y verdadero, que no hay otro. ¿Y por qué es tan importante esta declaración inicial en la respuesta de Jesús? Porque es sobre esta realidad que descansa la ley de Dios. Esto es lo que hace el mandamiento autoritativo, universal y atemporal, o sea, para toda la humanidad. Lo que Jesús está a punto de declarar, que ya leímos, no se trata de su opinión personal. Tampoco se trata de lo que una cultura específica, de un tiempo específico, para un grupo de personas en específico, pensó que era bueno para los humanos. Jesús está declarando la voluntad del que es juez supremo, del único Dios verdadero, de aquel que tiene poder y autoridad para determinar lo que es bueno, lo que es malo y de legislar sobre toda su creación, porque Él es su creador, Él tiene ese derecho. Fíjense, sin Dios absoluto y soberano, sin Dios único y verdadero, no habría lugar para una moralidad objetiva, universal y absoluta. Cada persona podría definir su propia moralidad y no tendríamos un parámetro objetivo para juzgar la moralidad de cada persona. O sea, cada verdad, cada moralidad, cada ética sería neutral. No tendría ningún tipo de problema porque no hay parámetro universal. Pero hay Dios único y verdadero que establece lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y es por ese parámetro que nosotros debemos entonces vivir. Entonces, para entender lo que es verdaderamente bueno para mí, para mi prójimo y especialmente para nuestra relación con Dios, no puede venir de nuestro propio corazón, no puede venir de la opinión popular, necesita venir de oye Israel, el Señor es uno, solo Él puede determinarlo. Viene de ese principio de que hay un solo Dios vivo y verdadero y que Él reveló una ley y esa ley es absoluta, universal y objetiva. Y ahí lo que Jesús hace a continuación entonces es sintetizar el corazón de la ley, indica el fin al que está apuntando la ley, es decir, aquello que la ley pretende promover en nosotros. Es lo que la ley pretende promover en nosotros y no es una conducta, no es un rito, no es una formalidad exterior, no es una rigidez legalista. Es amor, amor a Dios y amor al prójimo. El decálogo se divide en 2 partes, los 10 mandamientos, ¿no? Comúnmente llamados las 2 tablas de la ley. La primera tabla correspondiente a nuestras obligaciones verticales, o sea, para con Dios, y la segunda tabla de la ley, nuestras obligaciones horizontales, o sea, aquellas para con nuestro prójimo. Y entonces Jesús toma estos 2 aspectos de la ley moral de Dios y la sintetiza y dice, se cumple la ley, su totalidad, amando a Dios, obligaciones verticales, y amando al prójimo, obligaciones horizontales. Ahora, la respuesta no termina por ahí. Él no solo dice, amen a Dios, amen al prójimo. Para que evitemos divagar sobre lo que es amor y cómo debe lucir ese amor, entonces el Señor lo va a definir. Para que no pensemos que amar a Dios lo podemos hacer en nuestros propios términos y amar al prójimo también. No es amar como se nos ocurra, es amar como el mismo Jesús lo establece. Y lo primero que Él nos dice es que
necesitamos o debemos amar a Dios con todo lo que somos. Es decir, que todas las facultades de nuestro ser, representadas por nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas y nuestro entendimiento, estén completamente y absolutamente sumisas a Dios. O sea, que Él quiere en tu amor por Él obediencia y felicidad por completo, no divididas, no un poco de tu corazón, no la gran parte de tu corazón, todo tu corazón, toda tu fuerza, toda tu alma, todo tu entendimiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar con integridad, por entero. O sea, no pienses que lo único que Dios quiere de ti es tu conducta, tus procedimientos, lo que haces con tu cuerpo. A lo que podríamos reducir la vida cristiana, ¿verdad? Alguien es cristiano y piensa, y podría pensar que es cristiano apenas por lo que hace con el cuerpo. Porque dejó de tomar, porque dejó de fumar, porque ya no traiciona, porque ya no miente. Pero su corazón es una fábrica desordenada de amores desordenados que no tienen prioridad por Dios. Eso podremos ser nosotros aquí, sentados en estas bancas, viniendo a la iglesia, el corazón dividido, nuestras fuerzas yendo para cualquier lugar, nuestra alma fragmentada entre el Señor y mi pornografía, mi fornicación, mi bebida, mi vicio. Y estamos aquí. El Señor no quiere eso. Él quiere nuestra mente y nuestro corazón. Él no tolera otros amores, que tengamos otros dioses. Es decir, que tratemos a otros afectos como a Dios. Él no quiere ser tratado como ídolo, que todo lo que quieras de Él sea sus beneficios. Él quiere ser el descanso para tu corazón, que confíes en Él para tu sustento y provisión como demostración de tu amor por Él. Eso es lo que el Señor quiere. No es en nuestros propios términos, es en los términos de Él. Y que el Señor nos llame a una relación de amor en estos términos significa, en primer lugar, que Dios ama. O sea, que Él quiere, por así decirlo, funcionar en una relación de amor. Él no es autómata, Él no es máquina, Él no es fuerza, Él no es energía, Él ama. Y Él quiere el amor de los suyos también. Y no está pidiendo un amor como un mendigo, lo que puedas darme. Absolutamente todo. Porque Él es Dios celoso. Eso también lo vimos en el segundo mandamiento. Eso en primer lugar, que Él ama. Y en segundo lugar, eso significa que Dios nos esté llamando a una relación de amor, que lo podemos conocer y lo podemos amar profundamente con todo nuestro ser. O sea, Dios es alguien de quien nos podemos enamorar. Eso significa en un sentido. O sea, si tú ves a los evangélicos con esa pasión por Dios, que debe ser también evidente, y si los ves orando, y si los ves involucrando sus emociones, viniendo aquí, cantando a señores, porque esas personas aman a Dios. Porque han entendido algo de Dios que los lleva a someterse a Él. Nuevamente lo digo, Dios no es una energía, no es un principio, no es una energía vital, no es una idea, es una persona que hizo lo imaginable por nosotros. Es la persona que nos amó, nos rescató y nos llamó a una relación de exclusividad con Él. Y mientras más conscientes de su obra, de su presencia y de su amor, más lo podemos amar, más podemos rendirnos a Él, más podemos someter todo lo que somos a su buena voluntad. Entonces el amor a Dios no puede ser desasociado de esos elementos: entendimiento, fuerza, alma, corazón, todo debe estar involucrado. Tal vez tendemos a pensar que nuestro amor por Dios sea más romántico, más apasionado,
si yo no siento aquella atmósfera, aquel ambiente de adoración romántico, oye, yo no estoy amando a Dios. Pero tu entendimiento también necesita estar involucrado ahí, de todo tu entendimiento, con tu mente. Nosotros estamos acostumbrados a decirle o a usar la expresión, te amo con todo mi corazón, con toda mi fuerza, te amo con toda mi... Pero es raro escuchar a alguien decir, te amo con mi raciocinio, ¿verdad? Te amo con mi intelecto. Pues justamente eso es lo que nosotros también debemos involucrar en nuestro amor por Dios. No son cosas excluyentes, que si amo a Dios no puedo usar la razón, que si amo a Dios con la razón no puedo tener emociones o corazón. Claro que sí. Si tú aquí quieres levantar las manos, llorar, podemos ser presbiterianos, pero oye, lo podemos hacer sin ningún problema. Porque amamos a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas, con nuestro entendimiento. Fíjense cómo esos dos elementos, razón y corazón, pasión e intelecto, se combinan en el amor que nosotros tenemos por las personas. O sea, yo amo a mi esposa, ¿por qué? Porque la conozco, porque la entiendo, porque he usado mi razón para conocerla. Ella cuando me escribía los primeros mensajes, porque la amaba, yo usaba toda mi razón para leer esos mensajes con todo el cariño y la dedicación. Estaba empeñado en usar mi intelecto para ver en las palabras que ella me decía todo lo que me amaba. Tienes la palabra de Dios, tienes su carta de amor. Ese amor apasionado por Dios debería llevar a usar todo tu intelecto, tu entendimiento para entender lo que ese Dios extraordinario es por ti. Se combinan las dos cosas. Entonces nuestro amor por Dios no puede ser solamente pasión, emoción, no puede ser entendido solo bajo categorías de romance y pasión, necesita involucrar todo eso. Pasión, intelecto, razón y amor apasionado también. Y algo más antes de pasar a la segunda instrucción, es que este amor, o este mandamiento más bien, no nos está ordenando a que entremos en una relación con Dios. No es eso lo que el mandamiento nos está pidiendo. El mandamiento nos está pidiendo que vivamos esa relación recibida por gracia en los términos de Dios. No te está diciendo, métete en una relación con Dios y ama a Dios. Esto es lo que hacen personas rescatadas por Dios. Aman a Dios en esos términos. ¿En qué momento ¿en qué momento Israel recibió los 10 mandamientos? Después de que salió de Egipto, después de que fue rescatado por gracia. Eso fue algo que hemos repetido a lo largo de esta serie. Los 10 mandamientos no fueron instrucciones al pueblo de Israel para escapar de Egipto, sobre cómo escapar del cautiverio. Los 10 mandamientos fueron normas dadas a un pueblo libre por gracia para permanecer en libertad y disfrutar su libertad. Los 10 mandamientos nos están preservando, nos están resguardando. Y ahora entonces el Señor dice amar al prójimo como a uno mismo. Y ese amor no tiene que ver con algún sentimiento por él, por el prójimo, o con la orden de amarse primero a uno mismo. Tiene que ver con buscar el bien de nuestro prójimo y de hacerlo con la misma diligencia, disposición, energía y fuerza con la que buscamos nuestro propio bien. Así como nosotros nos ocupamos por suplir nuestras necesidades y tratarnos bien, de esa misma manera necesitamos servir a nuestro prójimo. En ese mandamiento no está involucrado sentimientos, afectos o emociones. Lo que ese mandamiento quiere decir es buscar activamente el bien de nuestro prójimo, aunque no sientas algo por él. De hecho, en el texto de Lucas, si no estoy equivocado, Jesús a esta pregunta muy parecida, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?, responde, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y el fariseo replica, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? La parábola del buen samaritano. Y en la parábola del buen samaritano no hay afectos y emociones involucradas. ¿Qué hay?
hay acciones concretas en favor de alguien que está en necesidad. Eso es amar al prójimo como uno mismo. Y aquí entonces el amor al prójimo aparece como una continuación lógica y natural de nuestro amor por Dios. Eso significa que no hay devoción genuina por Dios que no se exprese en amor concreto y real al prójimo. No tenemos la opción de elegir entre uno u otro mandamiento. El espíritu de la ley es el amor en esas dos direcciones, Dios y prójimo. Fíjense, si tomamos solo uno de los dos aspectos de este gran mandamiento, podemos caer en una alienación religiosa que ignora las necesidades de nuestro prójimo. Solo amo a Dios y el otro no me importa en absoluto. Alienación religiosa. Y el otro extremo es volverse un humanista que no tiene verdadero combustible para amar al prójimo como uno mismo. Mero humanismo. El verdadero amor que se nos está pidiendo es falso, es inconsistente, es incompleto, no es sacrificial. Necesitan estar combinados los dos aspectos. La orden de amar al prójimo está ahí como expresión de nuestro amor por Dios. Es la manera en que tú expresas que amas a Dios, que amas al prójimo. Nosotros tendemos a pensar el amor a Dios, ¿no?, como algo muy privado, muy subjetivo, algo que pertenece a la esfera de mi individualidad y sobre la que tú no deberías tener ninguna opinión. No me puedes juzgar en mi amor a Dios. Porque, oye, esto es algo privado, esto es algo mío. Si yo digo que yo amo a Dios, ¿tú quién eres para decirme que no lo amo? Es algo medio subjetivo que no se puede juzgar, pero Dios no nos da esa opción. Porque el parámetro que evidencia que nosotros amamos a Dios, según Dios, ¿qué es? Que amamos a nuestro prójimo. O sea, si se puede juzgar por lo que se hace exteriormente, si amamos o no al Señor. ¿Cómo? En el amor que nosotros dispensamos sobre nuestro prójimo. O sea, es serio esto. Fíjense lo que dice Primera de Juan. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? O sea, lo que está en juego es que esa persona no tiene el amor de Dios. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si alguno dice, yo amo a Dios, o sea, esa experiencia subjetiva, yo amo a Dios. Oye, ¿cómo me vas a decir que no lo amo? Oye, mi confesión, me siento enamorado del Señor. Pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, la relación es estrecha. La relación es necesaria. No puedes evidenciar tu amor por Dios a menos de que lo evidencies por tu amor al prójimo. Entonces, lo que finalmente está en evidencia en el cumplimiento de este gran mandamiento, que fíjense, al final terminan siendo uno, porque así dice Jesús, no hay otro mandamiento singular más importante que estos. Entonces, si en verdad el amor de Dios está en nosotros, entonces nosotros vamos a amar a nuestro prójimo. Solo personas amadas por Dios, rescatadas por Él, pueden amar de vuelta a Dios y expresar ese amor de manera concreta en el servicio a su prójimo. Es por lo menos con esa intención que debemos vivir como pueblo de Dios. Y aquí entonces el escriba va a replicar la respuesta de Jesús. Versículo 32 de Marcos 2. El escriba le dijo, bien, maestro, hablas con la verdad cuando dices que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al verlo Jesús responder de manera tan sabia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía ya a preguntarle nada. Bueno, el escriba prácticamente repitió lo que Jesús dijo y Jesús, es eso, muy bien, qué sabio que eres. ¿Ya? Él entendió que el amor en esas dos direcciones es más importante que cualquier rito, formalidad externa, ¿no? Y le dijo algo que resultó tal vez esperanzador para él. No estás lejos del reino de Dios. Y claro, el escriba acaba de constatar
que la vida del ciudadano del reino de Dios debe contemplar ese amor. Sin embargo, estar cerca del reino de Dios no es lo mismo que estar dentro del reino de Dios. Y eso significa que para ser parte del pueblo de Dios necesitas más que estar de acuerdo con la ética cristiana. Necesitas más que participar en la iglesia. Necesitas más que parecer una buena persona. Necesitas ser introducido en este reino. El problema es que la entrada a ese reino es imposible por nuestra obediencia. No se puede adquirir por la calidad de nuestro amor. Es imposible. Nosotros somos transgresores de la ley de Dios. Y si lo que está en juego es nuestra pertenencia al pueblo de Dios en estos mandamientos, oye, deberíamos temer, porque esto es lo que está en juego. Y además porque fracasamos en amar. Entonces, estas palabras de Jesús, amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo de manera desinteresada y sacrificial, más que un desafío a ser resolutivos y decir, ahora voy a amar así, debería llevarlos a decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se ama de esa manera? O sea, si piensas que puedes amar de esa manera, estás siendo ingenuo y te vas a frustrar. Al momento que decidas vivir de esa manera, al instante siguiente vas a fracasar. Entonces, estas palabras de Jesús deberían llevarnos a preguntar, ¿es posible hacer? ¿Y qué pasa con mi culpa y transgresión? ¿Hay solución para ella? Porque no puedo amar de esa manera. Entonces, el problema que tenemos que resolver antes de poder y querer amar a Dios y a nuestro prójimo como corresponde, es la condenación que tenemos encima por odiar a Dios y a nuestro prójimo. Es lo primero que hay que resolver. Antes de pensar en amar, tenemos un problema real. Hay condenación sobre nuestras espaldas, hay obras en contra nuestra, en nuestra causa, y por causa de eso estamos privados de la gloria de Dios. Es el primer problema que tenemos que resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Necesitas que alguien cumpla de manera perfecta en tu lugar toda la ley. Necesitas que alguien en tu lugar pague la condena por tu transgresión. Necesitas sustitución. Que alguien ocupe tu lugar. Esa es la única manera de entrar al reino. Por nosotros es imposible. Y si tú pagas el precio, pues ya perdiste la chance de entrar al reino. Ya, se acabó. Pagaste y la condena es no entrar al reino. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, necesitamos sustitución. Ahora, ¿quién puede hacerlo? Tiene que ser alguien perfecto, obviamente. Tiene que ser alguien no apenas perfecto y justo, tiene que ser alguien que ame a su prójimo de tal manera que esté dispuesto a sacrificarse. Y tiene que ser alguien que ame a Dios con todas sus fuerzas, con todo su ser, con toda su alma, su corazón y entendimiento para obedecer esa oferta de Dios a personas pecadoras. ¿Quién es ese? Bueno, todos los sermones los terminamos de la misma manera, ¿verdad? Es como que siempre vamos a terminar en Jesús, en Cristo. No puede ser otro. Él es nuestro sustituto perfecto. Él es el que obedece perfectamente al Padre, ama perfectamente al Padre y ama sacrificialmente a su prójimo. Es el que le está respondiendo al escriba. El que está respondiendo al escriba es ese mismo que puede resolver ese problema. Y a esa conversación le vendría la cruz, y en ella Jesús ocuparía el lugar que merecen los transgresores, siendo Él perfectamente justo, siendo Él el que ama perfectamente. Entonces es a Jesús a quien necesitas, porque es Jesús quien te ama perfecta y sacrificialmente, y es su amor por ti manifestado en esa cruz que puede iniciar en tu corazón ese amor por Dios y ese amor por el prójimo. Este amor exigido en los 10 mandamientos o en esta síntesis de la ley no es producido por fuerza de voluntad, una resolución en tu vida
o una decisión que tomas. Es imposible. Es producido cuando el amor de Dios manifestado en Cristo irrumpe en tu vida y en tu corazón, es derramado en tu interior y puede transbordar de vuelta a Dios y de vuelta a los que están a tu alrededor. No hay manera. Eso significa que solo personas amadas por Dios pueden amar a Dios y a su prójimo. Entonces en Jesús no solo te vuelves alguien que puede amar, te conviertes en alguien que fue perdonado de sus transgresiones y que vive con ese sentido de que fue amado profundamente y entonces puede derramar y transbordar ese amor por otros. Entonces, ¿por qué podrías animarte al amor a Dios y al prójimo en esos términos? Porque el propio Dios te amó primero, al costo más alto posible. Solo cuando somos amados por Dios, solo cuando entendemos su obra hecha por nosotros, podemos disponernos a amarlo con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas y todo nuestro entendimiento. Y abastecidos del amor de Dios, podemos repartirlo con nuestro prójimo. Personas marchitas y faltas de amor difícilmente amarán a su prójimo. Pero hombres y mujeres abastecidos y florecidos por el amor de Dios, amarán a Dios y servirán a su prójimo. Esa es la única manera. No hay otro camino. Es a través de Cristo, nuestro Señor y Redentor, el que manifiesta concreta y realmente cómo es que Dios ama. Y su amor no fueron meras palabras. Él no dijo apenas los amo. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y ahí conocemos el amor. En esto conocemos el amor. En que Cristo, aun nosotros siendo pecadores, se entregó por nosotros. ¿Qué es lo más importante? Es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero solo eso es posible cuando el propio Dios nos ama y derrama su amor en nuestros corazones. No hay manera, si no es por Jesús. Oremos. Padre Santo, una vez más te agradecemos, Dios, por tu palabra. Suena esto bonito, romántico, utópico. ¿Quién no quisiera amar así y tal vez descansar en el Evangelio y en que Cristo, si nos ama perfectamente, posiblemente nos ha hecho negligentes en nuestro amor por otros? Y queremos arrepentirnos de ese pecado, de dormir en eso y no descansar en eso. Ayúdanos, Señor. Queremos ser cristianos que realmente amen a Dios, que amen a ti y que amen a su prójimo, Señor. Que esto no sea discurso vano, palabras para afuera. Que sean acciones para afuera, porque nuestro corazón está inflamado de tu amor. Ayúdanos, Señor. En primer lugar, Señor, a amarte como es debido. Y amar a nuestro prójimo, Señor, como nosotros buscamos el bienestar para nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, inflámanos y llénanos de tu amor, porque solo abastecidos y llenos de tu amor podremos, por lo menos, querer amar, querer dar, querer ofrecer, querer sacrificar, para que otros puedan florecer, Señor. Que ese movimiento, Señor, de amor por ti, amor por nuestro prójimo comience en el lugar donde estamos rodeados de las personas que más necesitan nuestro amor y servicio, nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, Señor. Que allí podamos, Señor, suplir y tratar con bondad, como nos tratamos a nosotros mismos, aquellos
que tenemos constantemente a nuestro lado. Pero que esto resulte, Señor, de una comprensión y un entendimiento tan profundos de que tú sigues insistiendo en nosotros, de que tú con tu amor sigues perseverando en nosotros, Señor, que no desistes, a pesar, Señor, de cómo somos y de los reincidentes que somos. Ayúdanos, Señor. Oramos así agradecidos y para tu gloria. Amén.